Buenas noches, doctora Luz Nidia, ¿cómo está? Mi nombre es Jimmy Andrés León Romero, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso octavo semestre ya de la carrera. Estoy ya finalizando mis materias el próximo semestre. Ya llevo con mi proyecto de grado, que es un proyecto de investigación basado en las reglas que nos da la universidad. Eh, Estoy en un semillero que se llama Isbrega, que es manejado por la doctora Diana García y el ingeniero Raúl. Este proyecto yo lo estoy manejando bajo unas directrices, bajo coordinación también de la doctora Patricia Velasco, que ella es la directora encargada de la zona de investigación del Jardín Botánico de Bogotá, y con la doctora Perla. Eh, pues ya como la doctora tuvo la oportunidad de pronto de ver mi proyecto, es una restauración de suelos, que es en la zona de los cerros orientales, el cual lo hemos denominado recuperación de suelos de plantaciones forestales de eucaliptus globulus a partir de la biomasa generada en el control de la invasión de la acacia especies. Ahí manejamos pues la acacia de currens o la acacia melaxinón. Que podemos empezar con los antecedentes del proyecto. Ya sabemos, por cosas del destino, los cerros siempre desde principios del siglo XX han estado afectados, han tenido sus afectaciones. ¿Por qué? También desde la zona de la colonización, de la parte de Bogotá, y pues como decía, en el siglo XX empezó a llegar la gente a instalarse en esa zona y empezó a construir casas. Y esas casas pues tienen afectaciones porque nunca se encontraron o no, nunca han tenido la parte de, de sus desagües. Todos los desechos son botados a las quebradas. Se empezó a usar la parte de la madera como leña, toda esa parte. Entonces pues ahí empezaron a las afectaciones desde casi empezando desde el siglo XX. Pues el planteamiento del problema de nosotros es cuál. Básicamente cuando empezó a hacer toda esa destrucción de esa zona, de esos ecosistemas, el gobierno permitió sembrar especies exóticas, como el eucalipto, la acacia, la melaxinón, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? A medida del tiempo pues, que ha transcurrido, hay investigaciones, hay cosas. El eucalipto es un árbol que es maderable, pero ¿qué pasa? Él por medio de sus hojas, de sus cosas, de sus raíces, él segrega unas toxinas que hacen que el suelo se reseque, se acidifique. Entonces ahí qué pasa, la parte biológica del suelo, la biodiversidad empieza a dañarse y empieza a haber un resecamiento de los suelos. Y pues también tenemos que mirar que el eucalipto consume mucha agua y pues por eso se ve que la parte donde está rodeada de eucaliptos vemos mucha resequedad, erosión en toda esa parte. Bueno, entonces pues eso es básicamente el principio de mi proyecto. Lo estoy manejando en una zona que se llama el Venado de Oro, que es en los cerros orientales, como ya decía, es el Venado de Oro, que es del Instituto Humboldt, que es uno de también que pues está patrocinando mi proyecto y estamos trabajando en conjunto, universidad, eh, el Instituto Humboldt y el Jardín Botánico, que son los encargados de esa zona de restauraciones. Eh, ¿Por qué tenemos que hacer este proyecto? Porque esa zona se está viendo muy afectada, como ya mencionaba yo con anterioridad, eh, por las plantaciones que hay ahí y que intervienen en esa zona. Entonces, ¿qué es uno de los objetivos de la alcaldía de Bogotá? Empezar a hacer proyectos para empezar a recuperar esa zona, porque es una zona
que le brinda mucha agua a Bogotá, mantiene sus 3, 4 quebradas, las que son en los cerros orientales. Entonces, ¿qué pasa? Como se ha visto este mejoramiento de la calidad de las plantaciones, todo eso, pero que sean nativas. ¿Por qué? Porque como se metió toda esta parte que es exótica, entonces pues, como ya mencionaba, ya habían muchas cosas, muchos daños en esta parte y ya llevamos casi más de 150, 200 años con esos, con esos problemas. Entonces empezamos. La pregunta de investigación es, básicamente es, ¿qué procesos de recuperación podemos, y acciones, acciones técnicas y aplicaciones para contrarrestar esa degradación que se está viendo en esa parte, que es por parte del Eucalyptus globulus? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí la biomasa que está generada por las especies que son invasivas, la acacia, el cura y la melaxina. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que empezar a hacer un aprovechamiento de las ramas, de los árboles, de los cocuyos, de todo lo que esté saliendo así, se lleva, se aprovecha y se lleva al jardín botánico. Ese manejo se está haciendo por medio de camiones, se hace una limpieza, se está llevando al Jardín Botánico de Bogotá, allá por medio de una máquina que se llama la máquina de biodestrucción, se está manejando esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Allá se mete a la máquina biodestructora, se le da una parte más pequeña porque pues hay pedazos de las ramas que son muy grandes, no se pueden manejar. Entonces se mete a la máquina, se le da una parte más manejable y ya lo vamos haciendo hasta que se forme una parte de tierra. Después de eso, de que se forme la parte de tierra, pues entonces se hace un compost. Pero pues ese ya es un manejo que más se le ha dado en el jardín botánico. Sí, pero yo les quiero comentar de dónde van a venir ese compost y de dónde vienen esos sustratos que somos los que vamos a usar nosotros, o sea, nosotros en mi proyecto allá en el Venado de Oro. Entonces, pues allá se les hace un compost, tiene unos manejos de 8 a 1 año, ya tenemos bastante material ahí para trabajar nosotros. Igual allá se le hacen sus estudios, se le mide el pH, temperatura, se pesa, se tiene un tratamiento muy certero allá porque pues ellos ya tienen su experiencia en esa parte. Entonces se hace su volteo mensual y le dale la vuelta al material, todo eso, que se vaya volviendo homogenizado y pues para que él vaya soltando también su humedad, ¿no? Porque necesitamos un sustrato que esté al final esté seco para poderlo usar nosotros. Entonces a veces le hace su manejo de datos, de peso. Eh, como yo decía, otra vez vuelve, se pesa. Entonces, ¿qué pasa? Ese material que ya está procesado nos sirve a nosotros para colocarlo en la parte de allá, que más adelante les explico cómo se va a manejar esa situación. Entonces ya tenemos las partes de los sustratos. O sea que ya podemos decir que estamos aprovechando toda la biomasa que está en los cerros orientales, más que todo en la parte del estudio donde yo estoy, que es en el Venado de Oro. Entonces ya tenemos allá los sustratos. Entonces vuelvo y retomo. Eh, a mí en el Venado de Oro me dieron 3 parcelas, las cuales escogieron en una parte, o sea, en 3 partes distintas. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer el estudio, cómo se comportan los sustratos en distintos pisos térmicos a distintas alturas y en distintos pisos, porque todos los pisos, todos los sustratos que tenemos a no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener tres parceras, que ya como la doctora lo pudo ver en las fotografías, entonces estamos ya con las 3 parceras.
estamos ubicados, que es en la vertiente occidental de la parte de los cerros orientales. Esta está limitando en la parte norte con el río Arzobispo, al oriente divisoria con los cerros orientales, pasando por el santuario de Monserrate hasta el río San Francisco. Las parcelas las estamos variando, que están entre 2.730 metros sobre el nivel del mar y 2.900. Como decía con anterioridad, necesitamos mirar los sustratos, cómo se comportan en las distintas partes. Ya sabemos, antes de empezar a aprovecharlo, a disponer los sustratos, tomamos unas muestras de suelo, se tomaron aleatoriamente. ¿Para qué? Pues para hacer al final una sola muestra. Estas muestras actualmente están haciéndole sus mediciones de pH, de hidrógeno, nitrógeno, perdón, de nitrógeno y eso. ¿Para qué? Para mirar a ver cómo está el suelo en este momento. Entonces la doctora pudo mirar las 3 fotografías que yo tengo ahí. Son 3 parcelas totalmente distintas, distintas pendientes. Entonces eso ya la doctora tiene una idea. ¿En qué consiste? Bueno, se hicieron las muestras, se tomaron, están actualmente en el Jardín Botánico de Bogotá, donde le están haciendo pues las distintas tomas de muestras que podemos mirar carbono orgánico, el pH, nitrógeno total, el fósforo, potasio, calcio, el magnesio, sodio, la conductividad, la saturación, los porcentajes de arena, de limo, la gravilla y la textura. ¿Para qué se hizo inicialmente este muestreo? Porque cuando al final del proyecto nosotros, ya haciendo las enmiendas y toda esa parte, vamos a volver a tomar muestras de suelo y vamos a comparar en qué cambió. Inicialmente cómo empezó el suelo, qué porcentajes, y vamos a mirar después, al final del proyecto, a ver cómo se comportaron los sustratos que se dieron en las distintas partes. Básicamente las muestras de suelo pues las hacemos para eso, para mirar ahí. La parte experimental son más o menos, como estaba diciendo, tres parcelas, son de más o menos de 8 por 2 metros. Estamos hablando, perdón, de 5 por 8 metros, estamos hablando casi 40 metros cuadrados. Entonces se trajeron los sustratos. Ya tenemos nuestras parcelas, ya las tenemos limpias, las tenemos delimitadas, las tenemos marcadas, parcela 1, parcela 2, parcela 3, según las alturas. Para la entrega de los sustratos, entonces hicimos unos cuadros donde se colocaron los distintos tipos de sustrato, porque no vamos a manejar un solo sustrato. Manejamos 3 tipos de sustratos, pero esos ya vienen con unas especificaciones dadas por el Jardín Botánico. A ellos los denominamos A1, A2, R y el B, que es el blanco. ¿Por qué necesitamos el blanco? Porque el blanco es el que vamos al final también a seguir comparando. Cómo se comportó el sustrato A1, cómo se comportó el sustrato A2, cómo se comportó el sustrato R frente al B. También pues tenemos esa parte. La expresión de las parcelas pues entonces se va para no repetir los 3 tipos, entonces se hizo aleatoriamente, se sacaron los 3 a la suerte y nos dieron distintas tablas. Esas también están especificadas en el documento que yo le había enviado. Entonces se van a hacer parcelas dentro de la parcela, mini parcelas, que son más o menos de 1,35 por 1,50, dejando un espacio de 80 centímetros para que esta
este sustrato no se vaya a contaminar con este y no nos vaya a dar una muestra de la cual necesitamos, sino cada una se va a hacer en un sustrato distinto. Entonces podemos empezar, por ejemplo, la parcela 1. No dividimos, nos quedó la parte B, nos quedó A1, R, A1, R, A2, B, A2, B, R, A1, A2. Entonces están totalmente aleatorias. Entonces, al final, todos los resultados que vamos a tener van a ser distintos. Vamos a tener en cada parcela algo distinto. ¿Por qué? Por su altura, por los diferentes tipos de piso. Entonces, básicamente, pues ese es el resultado que vamos a esperar. Y pues ya es un documento que estamos trabajándolo nosotros, porque es un proyecto que dura más o menos un año. Estamos trabajando nosotros ya desde agosto del 2014. Nosotros tenemos un cronograma más o menos de 8 meses, 9 meses, donde los primeros meses pues empezamos la elaboración del documento, empezamos a buscar literatura, en mirar cómo íbamos a darle la forma al proyecto, darle su estructura, empezamos a mirar los objetivos, a plantear la pregunta de investigación, la cual pues ya la he dado yo, pero todavía estamos dándole la forma en este sentido. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de investigación y a medida que vayan saliendo los resultados, vamos mirando nosotros y tenemos, pero el objetivo lo tenemos claro, que es la biomasa, cómo podemos aprovechar esa biomasa en esos terrenos. Manejando más o menos, pues son 7 meses que se manejan, perdón, 8 meses, donde estamos haciendo análisis. Ya ahorita pues tenemos las parcelas definidas, ya vamos casi como en el sexto mes. Ya tenemos las parcelas definidas, ya se colocaron los sustratos, ya se hicieron, ya el primer anterior se tomaron sus muestras de suelo. Estamos ya en la parte de terreno y en la parte de investigación. Ya cuando vayamos culminando, pues entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Ya tenemos los resultados que nos da el Jardín Botánico del primer muestreo y tenemos que comparar con el segundo muestreo que se va a hacer, que se va pues, a hacer casi al final del proyecto de terreno. Y empezamos a hacer análisis de resultados y ya como tenemos una bibliografía y unas cosas, pues entonces ya empezamos a hacer el manuscrito y el proyecto en general para darle ya una forma bien definida, pues para que ya a final de semestre del 2015, primer semestre, ya podamos presentarlo ya en limpio y ya con un buen sentido, dándole un norte bien definido. Pues nuestro presupuesto no fue, pues en cuanto al equipo humano, pues yo soy el estudiante, yo soy el que lo estoy haciendo, bajo la tutoría de la doctora Diana, la doctora Patricia Velasco, la doctora Perla, que son las del Jardín Botánico, pues ellas no cobran, yo no cobro, la doctora Diana pues no, porque ya son los acompañamientos que dan las directrices de la universidad. ¿Qué tenemos, por ejemplo, de mirar para equipos de software? ¿Qué se necesitaron? Necesitamos un GPS, el cual lo alquilamos, eh, una cámara fotográfica, el computador, ¿sí? Para estarlo allá, para tener todos los datos del campo, hacer la modelación de la información, mirar lo del laboratorio, lo de las salidas, por ejemplo, viajes y salidas, pues eso igual hay, como decía, por ejemplo, los de equipos de software. Los equipos de software son de nuestra parte, pero hay que vincularlos con los precios establecidos. ¿Por qué? Porque esto va en los gastos del proyecto. Las viajes y salidas al campo, o sea, al sitio cuando toca ir a terreno, cuando toca ir al jardín botánico, cuando toca ir a la universidad, pues ahí también ya están establecidos.
Los materiales y suministros, pues igual ahí se les dio unos porcentajes, pero pues no son grandes cosas, son los bolígrafos, las baterías. Después tendremos que hacer un ploteo de los mapas y los pósters. ¿Cuál va a ser al final de este proyecto nuestra socialización hacia la comunidad universitaria y hacia la comunidad de ingeniería ambiental? Eh, Vamos a hacer al final se ve como una feria especificando, donde podemos mostrar unos pósters mostrando los tipos de sustratos o cómo se hizo todo el trabajo. Hacer una publicación en una revista indexada, si se puede, o en las revistas de parte de la universidad, y lo mismo también la podemos hacer en el Jardín Botánico y en el Instituto Humboldt, que ellos son los principales actores de nuestro proyecto. Este proyecto tiene también una ventaja. ¿Cuál es? Como es un proyecto que es a largo plazo, pues igual nosotros como equipo, yo tampoco no podremos de pronto hacer la determinación total de los sustratos. ¿Por qué? Porque eso es un proceso demorado. Entonces toca seguir haciendo el estudio. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están siguiendo la línea que estamos, pues pueden seguir continuando con el proyecto y le pueden seguir mirando, dándole el estudio, investigando, y ya podemos, yo creo que al transcurso de unos 8 o 10 años, determinar si verídicamente esos sustratos sirven para recuperar esos suelos. Entonces ya podemos decir, sí, se puede aprovechar toda esa biomasa que está en ese cerro oriental, la podemos trabajar con todo el proceso que le hicimos nosotros y la podemos reponer allá, porque el objetivo es esa parte empiece a hacer con especies endémicas, que son las que estaban siempre, que sean productoras de agua, que no sean tan maderables, porque esa parte pues tiene que ser ya más de conservación, ya no hacerle tanto el trabajo y tratar de evitar de que la gente siga viviendo en los cerros y demostrarles que esa zona es de protección y que no podemos seguirle dando ese tipo de manejo a esas cosas. Entonces, doctora, espero que para el próximo semestre sigamos mirando el proyecto y quedo muy agradecido con usted, muy amable, gracias.